Salvatore Mancuso ha dicho muchas cosas sobre el expresidente Uribe. Desatar el terror entre la población de la zona. Si Cadena decidiera declarar En directo con Coronel. Doctor Miguel Ángel del Río, qué gusto saludarlo a esta hora. Daniel, lo mismo para usted, un gusto saludarlo a usted y a sus amables televidentes. Gracias por la invitación. Bueno, doctor del Río, yo sé que es parte del secreto profesional, por eso no le voy a preguntar cómo se enteraron usted y el doctor Reinaldo Villalba de la silenciosa citación a Salvatore Mancuso por parte de la Fiscalía, pero quiero preguntarle, señor, ¿cuándo supieron esto? El viernes al final de la tarde, una llamada intempestiva de una fuente muy bien informada que nos hizo la advertencia. No sabíamos con precisión el día en el cual iba a declarar. Lo que sabíamos era que iba a ser citado. Y dadas las eventualidades de la Fiscalía y las formas como han actuado ellos históricamente, es decir, que ese tipo de situaciones bastante sigilosas las hacen muy rápido, porque normalmente esas eventualidades se filtran. En este caso, lo que no sabíamos y que finalmente nos enteramos el día de ayer es que la diligencia era para el día de hoy en una hora pasadita, como lo advertíamos anteriormente. O sea, a las 9:30 de la mañana, y yo le contaba en nuestra anterior conversación en radio que anoche, yo también tengo fuentes, doctor del Río, me enteré que el ex paramilitar, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso hizo llegar una carta a la Fiscalía pidiendo que su diligencia sea pospuesta. Es decir, no pide, no pide que no sea llamado a declarar, sino que la pospongan porque está padeciendo una variedad del COVID-19, parece que muy severa, en el lugar digamos, en el centro de internamiento previo a deportación en el que está recluido, que no es propiamente una cárcel como en la que estuvo hasta hace un tiempo, sino es, digamos, un centro de detención de deportación. Dice que allá contrajo el COVID-19 y que por eso no está en condiciones de declarar hoy. Sí, yo sé que él ya hizo una declaración bien importante en la JEP, Daniel, en la sala de definiciones de situaciones jurídicas, sobre la participación de Álvaro Uribe Vélez en la masacre del Aro y en la muerte de Jesús María Valle. De hecho, advirtió de una reunión con Álvaro Uribe Vélez que el expresidente niega. Digamos que la realidad de esto, Daniel, es que se le dañó un poco la fiesta a la Fiscalía General de la Nación, que seguramente buscaba establecer una parte muy específica de la declaración, es decir, las presuntas visitas de Piedad Córdoba, Iván Cepeda y Rodrigo Lara a algunos miembros paramilitares. Entonces, seguramente esa intervención se iba a circunscribir a eso. Ahora, con la presencia nuestra, se debe abrir el margen de intervención para poder establecer precisamente cuáles fueron las implicaciones del señor Mancuso y su relación en la creación del bloque Metro y en la relación con Álvaro Uribe Vélez, con una eventualidad, Daniel. Y es que recuerde que una de las ideas de la representación de víctimas, idea que ha nacido del profesor Eduardo Montealegre, de establecer los delitos conexos con el propósito que no prescriba la acción penal de estos delitos. ¿Conexados con qué? Pues con los delitos ya declarados de lesa humanidad en el proceso madre de las masacres, entre otras la del Aro y la muerte de Jesús María Valle. Es decir, que una declaración en esa línea de Salvatore Mancuso nos abriría esa puerta precisamente para enfrentarnos a algo que usted ya ha advertido a toda la ciudadanía, y es la posible y real prescripción de la acción penal en el año 2025. Una cosa, doctor del Río, Salvatore Mancuso en sus recientes declaraciones en la JEP ha dicho muchas cosas sobre el expresidente Uribe. No solo lo ha vinculado a la masacre del Aro, como presunto determinador también del asesinato de Jesús María Valle, sino que habla del apoyo
de los paramilitares a su campaña de elección y reelección. Dice, por ejemplo, esto lo voy a citar entre comillas. Dice, en el año 2012, incluso en el 2001, hicimos una conferencia nacional de autodefensa donde acordamos dentro de esa reunión de comandantes cesar acciones con objetivos múltiples porque eso perjudicaba la campaña del presidente Uribe, cierra comillas. Recibí directamente órdenes de mis comandantes de apoyar al presidente Uribe, candidato a la presidencia en ese momento, cierra comillas. Dice también cosas como esta, hablando de la masacre del Aro, que es un corregimiento en Ituango. Dice, abro comillas, fue un pedido directamente del gobernador Uribe a través de Pedro Juan Moreno, que era el secretario de gobierno de su gobernación. Y dice que se ejecutó esa masacre para desatar el terror entre la población de la zona. Comillas, dice, uno pone en práctica no solamente el teatro de operaciones, sino la puesta en escena de un teatro de terror, así de horrible como suena. Usted tiene que atemorizarlos, tanto que o dejan de apoyar a la guerrilla, o se van de la zona, o se enfusilan. Así de crudo como suena. Entonces, por esas operaciones eran de castigo y se imponía un terror y luego salíamos de la zona. Todo esto lo dijo Mancuso. También dijo, comillas, Uribe se ha reunido conmigo. Yo me reuní con el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba, y me llevó a reunirme a la finca de Uribe con el gobernador Uribe. Para aquel momento, Uribe siempre tuvo conocimiento de la masacre del Aro, cierra comillas. Otra cita, Pedro Juan Moreno pidió básicamente que se ejecutara esta acción porque el defensor de derechos humanos, esto es refiriéndose al asesinato del doctor Jesús María Valles, Pedro Juan Moreno pidió que se ejecutara esta acción porque el defensor de derechos humanos estaba atacando de manera frontal tanto a Álvaro Uribe como a él, al general Carlos Alberto Ospina y a otro general que no me acuerdo en este momento. Y dice, comillas, Pedro Juan Moreno llega justamente de parte de Uribe y de los generales que le estoy contando, justamente porque los estaba atacando directamente a ellos e incluso había denunciado judicial y públicamente. Bueno, si esto se llega a volver parte de un proceso judicial contra Álvaro Uribe, estamos en otro asunto distinto a una declaración de la JEP. ¿Verdad, doctor Del Río? Así es, tal cual, Daniel, porque es que, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Recuerde que lo que nosotros hemos tratado de advertir es que estos delitos, es decir, el delito de fraude procesal y el de soborno en actuación penal, tienen una matriz. Y la matriz es la presunta implicación de Álvaro Uribe Vélez en la creación del bloque Metro. Recuerde que Juan Guillermo Monsalve, valga la pena también advertir, Daniel, que hemos solicitado en el proceso de cadena la declaración presencial de Juan Guillermo Monsalve el próximo martes en los juzgados de Palo Quemado para su intervención. Y ahí, hasta ahí va el paréntesis. Lo importante de Juan Guillermo Monsalve, por ejemplo, es que él sí fue testigo de la creación o de las personas que participaron en la creación del bloque Metro, entre otras cosas, los hermanos Villega, Santiago Gallón Henao, los hermanos Uribe, Santiago y Álvaro. Es decir, que esa declaración de Mancuso sirve precisamente para cerrar ese círculo que nosotros queremos establecer, porque los delitos por los cuales está siendo juzgado hoy el expresidente Uribe están relacionados con la forma de sobornar y llevar engaño a la administración de justicia, tratando de que ese testigo, Juan Guillermo Monsalve, se retractara de esas incriminaciones. Es decir, que Álvaro Uribe Vélez había participado en la creación y en la génesis del bloque Metro. De ahí el tamaño de la importancia de esa declaración en el proceso. Doctor Del Río, usted nos está contando que en unos minutos va a empezar el juicio al llamado abogánster Diego Cadena, que está pues obviamente cruzado con el del expresidente Álvaro Uribe. Y que ahí va a declarar probablemente de manera presencial Juan Guillermo Monsalve, que no había querido hacerlo en el proceso contra Uribe, alegando falta de garantías de la Fiscalía. ¿Por qué ahora sí lo va a hacer en el proceso de Cadena?
Daniel, recuerde que las negativas a declarar, que incluso habían sido iniciativa mía, estaban relacionadas con que él declararía solo en juicio y que no nos prestaríamos nosotros a una intervención en cualquier otra etapa procesal. Como ya empezó el juicio de cadena, la promesa queda resuelta. El próximo martes declarará Juan Guillermo Monsalve en juicio. El miércoles declarará Deyanira Gómez en juicio. Y ante la eventualidad de un juicio, en el caso Uribe, Juan Guillermo Monsalve también estará ahí. La única prevención que nosotros teníamos era precisamente esa, que no iba a ser parte del show de la fiscalía y que no iba a ser o no iba a dar declaraciones en ese proceso, solo en esta etapa procesal, y ya estamos en ella. Quiero preguntarle a Jonathan si la audiencia de juzgamiento a Diego Cadena ya ha empezado. Es interesante esto, doctor del Río. Todavía no comienza, señor. Todavía no ha empezado. Bueno, sí, señor. Le decía que si en la salud estomacal del doctor Cadena y el doctor Cancino lo permiten, la audiencia va a empezar exactamente en 9 minutos. Está muy bien, esperemos que estén todos ya listos para el juicio y que pues arrancaremos pues con todos los hechos jurídicamente relevantes que se han establecido. Recuerde que nosotros hace muy poco en el proceso de cadena llegamos de manera reciente a través de la solicitud de representación de víctimas, donde la primera instancia nos negó la posibilidad, apelamos la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, finalmente revocó la decisión y nos permite entonces el ingreso a esta representación de víctimas con los testigos de Fiscalía General de la Nación. Serán 2 semanas de testimonios por parte de diferentes actores y terminaremos la próxima semana con las importantísimas intervenciones de Juan Guillermo Monsalve y de Yanira Gómez. Después de esa intervención de la Fiscalía General de la Nación, ¿qué sigue en el juicio, doctor del Río? Vendrán los testigos de la defensa, Daniel, los establecidos finalmente por acusación, que tratan de destruir la teoría del caso de la propia Fiscalía General de la Nación. Esperamos también, no sabemos hasta ahora si el propio Cadena declarará, esa es una opción siempre que está latente, y no lo sabemos en este momento porque independientemente de que se haya pedido o no en la etapa preparatoria, al final del proceso la defensa decidirá si la incluye o no la incluye en los actos que estamos estableciendo frente al juicio oral. Si Cadena decidiera declarar, ¿hay posibilidad de que sea contrainterrogado por la representación de víctimas o eso no existe en esta etapa procesal, doctor del Río? Recuerde que el verdadero protagonismo, Daniel, de la intervención de los apoderados de víctimas es en las etapas preliminares. A partir de la acusación, nosotros empezamos a intervenir a través de la Fiscalía General de la Nación, lo que significa que toda declaración que se advierta en juicio será susceptible de contrainterrogatorio por parte del oponente jurídico. En este caso, frente a los testigos de descargo de la defensa, la Fiscalía General de la Nación podrá contrainterrogar. Bueno, digamos, en este caso del doctor Diego Cadena, hay un fiscal que lo acusó y que investigó y todo eso. Imagínense que se llegara a un juicio del expresidente Uribe y usted tuviera que preguntar a través del doctor Jaimes o de sus fiscales cómo le iría con ese asunto. No, inaceptable, Daniel, y esa es la gran preocupación nuestra en el proceso de Uribe, que ha sido un proceso sui generis, porque como le digo, en esta etapa procesal podemos intervenir, oponernos y argumentar frente a la solicitud de preclusión, pero a partir de la acusación, nuestra intervención será a través de la Fiscalía General de la Nación. Entonces quedamos en el peor de los mundos, donde nosotros estamos enfrentados aquí de manera sui generis. Defensa, Fiscalía, Procuraduría contra las víctimas. A partir de la acusación quedamos anulados para intervenir y solo podemos hacerlo a través de la Fiscalía, es decir, vamos a estar defensa y Fiscalía defendiendo al señor Uribe y víctimas silenciadas. Un tema que es evidentemente estructurado dentro del procedimiento penal porque la naturaleza del procedimiento advierte que normalmente la bancada de víctimas va de la mano de la teoría del caso de la Fiscalía. Como es un caso excepcional,
la Fiscalía se enfrenta a las víctimas, donde las víctimas parecemos más victimarios y la Fiscalía General de la Nación trata de proteger al que ya está imputado. Un evento absolutamente extraordinario en la dinámica procesal de este país. Sí, es ahora que los ladros perran, como dice la vieja poesía de José Miguel Marroquín. Así es. El mundo al revés totalmente.